Hola, ¿qué tal familia de Iglesia Restauración? Gracias por dejarnos entrar a través de esta transmisión hasta tu casa. Es un buen tiempo para adorarle, es un buen tiempo para alabarle. ¿Qué tal si ahí donde estás en tu casa tomas la mano de tu familia y vamos a adorarle, no solamente con cantos, con gritos, sino con danza? Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a danzar. ¡Aleluya! Avanzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Vamos, no te quedes con nada, vamos a danzar para Él. Al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos y grita que eres santo. Ese gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. Da un paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos y grita que eres santo. Ese gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te pida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a danzar. Él venció. Él venció. En la cruz vida dio. En la cruz resucitó después. En la cruz vida dio. De la tumba Él salió. En la cruz Él murió y de la tumba Él salió. En la cruz Él murió, pero Él
Él resucitó, Él venció. Él venció. Alzar delante de su presencia. su amor es que nos sustenta. Él es Dios. Él es quien resucitó. Alzar a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Es Dios, es quien resucitó. Alzar. Oh, 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 oh. Alzar. Oh, 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 oh. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey. Estamos listos para adorarle y para escuchar su palabra. Así que pon atención a la palabra de Dios. Hola familia Restauración, es un gusto estar de nuevo con ustedes en un capítulo más de su presencia en casa, ¿verdad? Espero que estés ahí con tu familia, con algún hermano, si estás con una hermana, con algún invitado, con tus hijos o con alguna gente que tú tengas para compartir este momento y esta palabra especial que Dios tiene para ti. Y hoy tengo el privilegio de compartir esta palabra y esta mesa con una gran amiga, mi hermana, ¿verdad? Que somos las supervisoras de las mujeres y hoy tenemos la dicha, ¿verdad?, de compartir una palabra que Dios nos está preparando para compartir contigo. Así que vamos a comenzar. Pues le damos gracias a Dios por este tiempo, le doy gracias a Dios por la vida de Laurita, que pues siempre andamos juntas, ¿verdad?, en el servicio al Señor, en la obra del Señor. Y para esta reunión preparamos un tema que no es específicamente dirigido a las mujeres, sino a la iglesia en general, hombre, mujer, joven, jovencita, niño, niña. Y hoy queremos hablarles sobre Esther. El título de este tema es Nada te puede alejar de tu propósito. Y amados hermanos, en esta hora queremos compartir esto porque el mayor enemigo de nuestras vidas somos nosotros mismos, ¿verdad? El Señor nos ha dado un libre albedrío para tomar decisiones y en su palabra nosotros tenemos el instructivo a seguir de nuestra vida. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer los preceptos que el Señor establece en su palabra. Por eso es que tomamos del libro de Esther 5 puntos importantes para que nosotros los platiquemos con ustedes y esperemos que sean de bendición para su vida. El primer punto es: el obstáculo es el camino. Muchas veces nosotros pasamos por circunstancias difíciles. Si nos enfocamos a Esther, vemos que Esther fue una niña huérfana, una niña que no vivió en su tierra, sino vivió en una tierra extranjera, ajena, criada por un primo que se llamaba Mardoqueo, y que toda esta situación en la vida de Esther no permitió que su ánimo decayera. Algo que pudimos observar en este tema, que también queremos hablar sobre Mardoqueo, que él era un hombre que guardaba los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, y como podemos enfocarlo en este tiempo como un padre que supo guiar a Esther en esos preceptos del Señor, supo que los mandamientos del Señor estuviesen en su corazón y la educó de tal manera que, a pesar de que Esther era una joven muy hermosa, porque la Biblia dice que era hermosa, también su interior, en su espíritu, era una mujer hermosa. ¿Por qué? Porque fue enseñada en el camino del Señor. Y yo creo que eso es un ejemplo
para nosotros como padres, ¿verdad? Que nosotros inculquemos a nuestros hijos la palabra del Señor, le enseñemos los preceptos, los mandamientos que están establecidos en su palabra. A lo que voy con Esther es que nada de lo que ella vivió como huérfana, como ser criada por una persona ajena a sus padres, impidió que ella lograra su propósito. Y creo que tanto Esther como Mardoqueo son ejemplos que podemos seguir. Y podemos mirar también que, aunque como les decía que ella era de una hermosa apariencia, ella siempre estuvo en los preceptos del Señor, guiada por su tío Mardoqueo. ¿Cómo ves, Laurita? Así es, ¿verdad? Vemos, hermanos, si tú has leído tu Biblia, la historia de Esther en este libro tan hermoso, ¿verdad? Donde tú te digo que anotes estos puntos muy importantes que nos está diciendo la hermana Maribel, ¿verdad? Que está compartiendo. Y esta historia es muy interesante y muy bonita. Y vemos la vida de una mujer bonita, pero no nada más en lo físico, sino también en su interior, ¿verdad? Y un hombre como Mardoqueo, donde él tenía las leyes muy bien aplicados para su vida, porque obedecía ¿a quién, Maribel? Pues a nuestro Dios, ¿verdad? Dios. Así es. Y el segundo punto que podemos ver en esta enseñanza, ¿verdad? Es que nosotros podemos vivir por algo más grande que tu miedo, ¿verdad? Aquí podemos ver, hermanos, si tú analizas, si tú lees tu Biblia, ¿verdad? En esta parte, no es una historia, sino es un hecho real en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo judío. Y ante estos, los enemigos querían destruir a los judíos, ¿verdad? Y aquí es muy importante la vida de estas dos personas, que es Esther y Mardoqueo, que a pesar de las circunstancias que Esther estaba viviendo, ¿verdad? Podemos tomar en cuenta que ese miedo que podría tener Esther lo impulsó, lo usó para lograr un propósito que Dios ya tenía, ¿verdad? Y aquí como este punto dice, vive por algo más grande que tu miedo. Esther, imagínense como la hermana compartía, era una persona huérfana, y que de un momento a otro ya estaba en un lugar, en un palacio, en una casa que no era de él. Había obedecido y ya estaba como señalada como una mujer para ser la reina, ¿verdad? Y entonces vemos que ante tales circunstancias, cuando nosotros nos enfrentamos a la vida, ¿verdad? A veces tenemos miedo de tomar este tipo de decisiones, ¿verdad, Maribel? Así es. Las decisiones sobre qué carrera vas a estudiar, sobre qué decisión en cuanto a tu hogar, en cuanto a la vida con tus hijos, ¿verdad? Porque estas circunstancias de Esther y de Mardoqueo podemos aplicarlo tanto a hombres como mujeres. Así es. Jóvenes, señoritas, ¿verdad? Y aún los niños. ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y aún cuando yo tenga miedo de enfrentar esta circunstancia, ¿verdad? Yo tengo que ver que ese miedo que yo voy a enfrentar va a ser algo grande que Dios quiere para mí, ¿sí? Este miedo que ella tenía como mujer era que ella había quedado tan impresionada, ¿verdad? Este pueblo, este hombre, ¿verdad? Eunuco había sido impresionada por Esther y tenía privilegios, pero Esther vemos que fue una mujer muy sabia, muy inteligente, muy hermosa, y no se valió de eso que la gente veía en él, ¿verdad? Y que a pesar de las circunstancias que ella estaba viviendo, ¿verdad? Que era el miedo porque ella se estaba enfrentando a un lugar que desconocía. Entonces, mientras más uno busque encontrar la felicidad para sí mismo en este mundo, más esa felicidad parece que te elude. Esto se debe a que la mayor felicidad la encontramos a darles a otros y al vivir por algo más grande que nuestros propios deseos. Esther podría haber decidido adaptarse a los lujos del palacio y vivir como una dama, como una princesa, como una mujer, como una reina,
pero ella no estaba pensando en sí, ¿verdad? A pesar de las circunstancias y los miedos que tenía, ¿verdad? Ella decidió enfrentar esos miedos porque había un propósito para el pueblo, ¿verdad? Amén. Judío. Así es. Así que yo te comparto, hermano, en Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Amén. Con la diestra de mi justicia. Entonces, este texto es para aplicarlo a tu vida, hermano. Anótalo, ¿verdad? Isaías 41:10. Cuando tú tengas miedo, cuando tú tengas temor de enfrentar una circunstancia que estás viviendo, el Señor siempre va a estar contigo. Así es. Y el siguiente punto que queremos tomar en cuenta, amados hermanos, es: acércate a otros para buscar ayuda. A menudo pensamos que nosotros podemos forjar nuestros propios caminos sin el apoyo de nadie. Nos creemos autosuficientes. El ser humano, estos tiempos que estamos viviendo, se dan tantas cosas y la ciencia es tan avanzada que ha llegado el grado ahorita de pensar que todo ese conocimiento es de ellos. Sí. Cuando sabemos que todo proviene del Señor, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice en Juan 15:5, en su última parte, que separados de Dios nada podemos hacer. Nosotros siempre tenemos que estar en esa conexión con nuestro Padre, buscando cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que hagamos, de qué manera quiere que lo hagamos. Esther era la reina, como decía la hermana Laura, ¿verdad? Y ella hubiese podido decidir usar solo sus recursos como reina para salvar al pueblo judío. Pero en cambio, Esther hizo algo que es algo que nosotros en estos tiempos estamos haciendo, levantarnos en una unidad. Pidió apoyo de parte del pueblo judío para que la acompañaran a orar y a ayunar por aquella petición que tenía que hacerle al rey. Sabemos que en ese tiempo, si ella se acercaba al rey sin tener el permiso o el llamado, podría ser causa de muerte. Entonces ella ayunó, pero no solamente ella, sino pidió el respaldo del pueblo judío para que ella pudiera llevar a cabo esta acción. El pueblo judío, sus doncellas, todos los que la acompañaban, ¿verdad?, se pusieron en esa oración y ayuno. Entonces había llegado el momento para Esther para actuar, ¿verdad? Y dice que le pidió a Mardoqueo que todos los judíos se unieran a ella en un ayuno de 3 días. Y así ella demostró su extraordinaria fe y valentía, ¿verdad? Que han resonado unas palabras hasta el día de hoy que dicen: en caso de que tenga que perecer, tendré que perecer. Así que durante esos 3 días ellos oraron y ayunaron con fervor, ¿verdad? Y cuando al fin llegó el tiempo en que ella tenía que presentarse para agradar al rey, pues se vistió con lo mejor, como ella era una mujer guapa, ¿verdad? Y se vistió con lo mejor y se presentó delante del rey. Así que ella se presenta delante del rey, pero me puedo imaginar, Laurita, lo que pasaba por la mente de esta mujer en lo que salió del aposento hacia donde estaba el rey. Todo ese camino, que tal vez era corto, pero a ella le pareció largo, ella iba clamando y orando al Señor, quiero creerlo, para que ella pudiera ahora sí que alcanzar esa gracia y el cetro fuera extendido y ella pudiera entrar para hablar con el rey. Así que le damos gracias a Dios porque tenemos nosotros un ejemplo de valentía, ¿verdad? De decisión, de que no estamos solos, de que tenemos una familia con la cual nos podemos apoyar. Amado hermano, estos tiempos en los que nosotros estamos en esos oración continua, en que como pueblo nos unimos a clamar a favor de nuestros hermanos, es lo mismo que en este tiempo el pueblo judío hizo con Esther. Así es. Se unieron para clamar con un propósito y nosotros estamos unidos clamando por un propósito también.
es algo tan extraordinario, Laurita, que lo podemos mirar en ese tiempo, pero también lo estamos viendo en estos tiempos. Y ¿verdad? además estamos viendo y hemos aprendido todavía hace unos días, el pastor nos enseñó el propósito del ayuno, ¿verdad? Así Y ahora cada uno de nosotros, ¿verdad? Si tú vistes el miércoles pasado sobre el ayuno y la oración, vimos que tenemos que tener un propósito para hacer el ayuno. No nada más es quedarte sin comer, ¿verdad? Pasar no hambre, nada más es no. pasar hambre, no nada más es que se enteren que estoy haciendo ayuno y a las 9 voy a cerrar ricamente, no, sino que el propósito estaba definido y el pueblo, ¿verdad? Esther y Mardoqueo tenían un propósito. Así es. Y se unieron como pueblo, ¿verdad? Así es. Como pueblo judío. Así es, para respaldar a Esther en esta decisión, en esta acción que ella iba a realizar. Y vemos que el Señor les dio la victoria. Así que, amado hermano, el ayuno, la oración no son en vano, siempre cuando estén encausadas en un propósito, que Así es es. el de agradar al Señor o hacer y cumplir la voluntad de nuestro Dios. Así es, ¿verdad? Bueno, y la verdad es que esta historia, este relato, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel, si regresamos un poquito, ¿verdad? Cuando Asuero, que es el rey, un rey que tenía 171 reinos, Era ¿verdad? riquísimo, ¿no? Era muy rico, no era cualquier rey, ¿verdad? Casi podríamos decir que era dueño de la mitad en ese momento del planeta Tierra, ¿verdad? Y que era un hombre muy rico y que tenía una esposa, la reina Vasti, pero que la reina Vasti no quiso ir cuando él se lo pidió. Y verdad que todo esto al parecer tenía un propósito, ¿verdad? Porque decimos, bueno, esa reina fue muy soberbia, pero al mismo tiempo este hombre, este rey tenía días de tener fiestas, ¿verdad? Decían que Una 180 fiesta. días duraba una fiesta. 6 meses de una fiesta y fiestas de hombres, fiestas de mujeres. Tan así eran estas fiestas que tenían sus vasos de oro y cada vaso o cada persona tenía el lujo de tener un vaso diferente de oro. Imagínate qué tanta riqueza tenía este rey. Opulencia, ¿no? Opulencia, ¿verdad? Y que en el momento que él quiso lucir a la reina no se presentó, ¿verdad? Y entonces vemos en esta historia que decidieron quitar de reina a Vasti y llamó ahí a los hombres que estaban cerca de él y le dijo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque fíjense que no había una ley, o sea, no había una ley para quitar a la reina Vasti, ¿verdad? Pero él dijo, a ver, los que estaban ahí, sus secretarios, los que estaban junto de ellos, los grandes ejecutivos, los de gobierno que tenía al lado de él, dijeron, vamos a establecer una ley donde tú necesitas y mereces una reina que te obedezca. Y Vasti no es favorable a ti, porque la gente va a decir, mira, la mujer no le hizo caso. Iba a ser mal ejemplo. Iba a ser mal ejemplo. Y a veces en los matrimonios, ¿verdad? Podemos ver que hay problemas en tu familia. Cuando tu esposo le das una orden a tu esposa y tu esposa no te obedece, ¿verdad? Pero también tiene que ver en la forma en que pides, ¿verdad? Así es. Si tu esposo le pides de una manera educada, amorosa, yo creo que tu esposa te va a obedecer. Y no nada más él, sino también con los hijos, ¿verdad? Cuando a tu hijo le dices, mete la ropa, ahí va a llover, y él está durmiendo, se asustan y a veces pues no les agrada. Pero si le dices, papacito, méteme la ropa, enseguida van y hacen, obedecen, ¿verdad? Creo, Laurita, que también, si escudriñamos bien desde el principio, Vasti tenía una excusa para haber desobedecido, porque estas fiestas eran de tantos días y tantas cosas que pasaban, ¿verdad? Que se piensa que él le pidió que se presentara solamente con la corona puesta. Ay, imagínate. Entonces, la dignidad de ella como mujer, exactamente, ¿verdad? la dignidad como mujer, y creo que pues eso fue causa de que ella fuera quitada como reina, pero como bien decíamos, no había un decreto, una ley que sustentara que ella fuera quitada, pero ante todo eso,
como hemos mencionado, había un propósito, ¿verdad? Porque como nos mencionaba nuestro pastor el miércoles pasado en la reunión, todas las cosas, aún las más pequeñas, todas están dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que creo que esta situación que pasó con Vasti ya estaba escrita para que Esther pudiera llegar al palacio y cumplir su propósito. Claro que sí, ¿verdad? Hoy sí que estos dos, hombre y mujer, Mardoqueo y Esther, propósito que Dios tenía, ¿verdad? Y aquí vemos un punto más, hermanos, para anotar, ¿verdad? Que la fe es persistencia. ¿Qué es eso de la fe? Porque muchos nos han enseñado, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Y la fe dice, ¿qué es la fe? La fe es creer, ¿verdad? ¿Tú qué consideras que es la fe, Maribel? Pues la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Efectivamente, así es, ¿verdad? Y cuando Esther llega en este momento, también era un momento de que ella sabía que era arriesgar su vida. Así es. Y la persistencia era de que ellos tenían que lograr el propósito que el Dios tenía ya para su pueblo, ¿verdad? Y entonces vemos que Esther obedeció a su tío, y estos tenían ya una orden de que había un hombre, Amán, ¿verdad?, que quería destruir al pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces Amán empezó a tener un plan, ¿verdad?, y mandó a hacer una horca especial, porque dijo, este hombre que está siempre aquí a la puerta es judío, y ¿sabes una cosa? Vamos a destruir y vamos a acabar con este pueblo judío. Y él hizo una trampa, sí. Fíjate que un punto importante ahorita que mencionas eso, la molestia de Amán era que Mardoqueo no se inclinaba delante de él, porque eso. Amán era una persona que tenía un lugar de eminencia, de privilegio, ¿verdad? Y la gente cuando él pasaba se inclinaba, pero Mardoqueo no lo hacía, y eso a él le daba coraje, y también porque era judío, ¿verdad? Por el trasfondo de Amán, ¿verdad? De su familia y todo aquello. Exactamente, y entonces aquí vemos que Esther tuvo una fe persistente, ¿sí? Y donde ella con Mardoqueo obedecieron lo que Dios ya tenía establecido, ¿verdad? Y una de las cosas de la persistencia de la fe donde vemos que, de acuerdo a lo que nos estás compartiendo, primero, antes de hacer algo, ellos se reunieron, hicieron ayuno, ¿verdad? Orar. Antes de hacer algo. Y todos vemos que Esther, conocemos que era una mujer muy bella, ¿verdad? Tanto de figura como en su cara, pero aparte de eso, yo considero que era una mujer noble y obediente, ¿verdad? Una mujer que a todos encantaba por su sonrisa, por su forma de ser, ¿verdad? Porque ella siempre fue una mujer que fue diferente hacia las demás que estaban ahí. Y entonces Mardoqueo le dijo, vamos a hacer esto, y obedece. Tienes que presentarte con el rey, porque hay una ley que están estableciendo que van a matar a todos los judíos, y hasta, ¿sabes qué? Van a dar dinero por cada judío. Y Amán, imagínense cuánto dinero tenía para pagar por los judíos para que los mataran. Porque los odiaba. Porque los odiaba. Y entonces imagínense la actitud de Esther cuando había una ley donde estaba establecido, como habías compartes, de que tú no podías presentarte delante del rey si él no te llamaba. Así es. ¿Sí? Y entonces, en oración, en ayuno, la reina se presenta con un propósito, clamar por su pueblo, ¿verdad? Así es. Y la reina se presenta, y acá dice que se presentó con algo tan sencillo, no se presentó con lujos, que lo tenía, porque ahí habla que tenía un hombre que le daba
todo lo que ella quería, y tenía hasta 7 sirvientas, no una, 7, para que la atendiera, para que la cuidaran, para que le diera su comida, para, bueno, tener todos los privilegios, ¿verdad? Que creo cualquier mujer quiere tener, y no nada más las mujeres, también los hombres, ¿verdad? La atención, ¿verdad? Y no sé, pero me impacta este momento cuando Esther va caminando y el rey está ahí. Y ella, yo creo que tenía temor y temblaba y dijo, creo que aquí ya acabó mi tiempo, pero pues Señor, aquí yo estoy, ¿verdad? Pero no me imagino a Esther caminando, yendo, y si el rey dijera, ¿y esta mujer quién la llamó? ¿Quién la llamó? Ya ni Basti vino, ¿y esta quién? Se ¿Quién presenta es sola. esta? Se presentó sola, pero ella tenía la gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Y en el momento que ella llega, el báculo del rey lo extiende, y esta era una señal de gracia. Así es. De gracia para con el rey, y de que complació al rey mirarla, ¿verdad? Y entonces aquí vemos esa fe persistente, la fe persistente de Esther, que aún el miedo, aún las circunstancias, aún lo que estaba escuchando que estaba pasando y que iba a pasar con su pueblo, a ella no le importó, porque ella dijo, si he de morir, pues voy a morir aquí, pero nunca voy a dejar a mi pueblo desamparado, ¿verdad? Y por eso, hermana, hermano, ahí donde tú estás, ¿verdad? Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que Esther recibió una gran bendición, y Amán, ¿verdad?, ¿qué habrá recibido? Y vamos a seguir ahorita con la historia. Claro que sí. El siguiente punto que queremos tocar es pelea contra el mal teniendo sabiduría. Vemos que para que todo esto se llevara a cabo, Esther tenía que revelar quién era ella, su origen, porque ella cuando fue, ella no reveló que ella era judía. Ese es un punto, ¿verdad? Es un punto, claro. Pero ella actuó con sabiduría y con valor, ¿verdad? Y ella agradeció humildemente al rey Asuero que le tuviese clemencia al haberla aceptado, de extenderle el cetro, ¿verdad?, para que ella entrara a hablar con él. Así que qué difícil misión tenía Esther por delante, ¿verdad? Y hay una parte, Laurita, donde Mardoqueo le dice que si ella no hace y actúa y con valentía da el paso, ¿verdad?, para poder hacer algo por los judíos, el Señor iba a levantar a otra persona, porque Dios siempre ha defendido a su pueblo. Así es. Así que, amado hermano, cuando tú te niegas a hacer algo que el Señor te está pidiendo, el Señor se va a valer de otra persona, porque la obra no puede parar. La obra no para, no se detiene. Así que si alguien no quiere, bueno, pues el Señor levantará a otro, porque la salvación tiene que llegar a todos, ¿verdad? Así que ella era una misión muy difícil para ella presentarse delante del rey, y cuando ella logró ser aceptada, agradeció humildemente. Pero ¿cómo hizo Esther para poder decirle al rey los planes de Amán, verdad? Dice que ella eligió sabiamente el tiempo para hablar. Dice la palabra en Eclesiastés 3:1 y versículo 1 y versículo 7. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces, ella debía revelarle al rey todo esto delante de la corte. Y vemos que ella fue una mujer muy sabia, porque ella preparó un banquete. Invitó al rey, pero también invitó a Amán, ¿verdad? Y vemos que ella se presentó tan bonita, ¿verdad?, que el rey le decía que le pidiera lo que quisiera, hasta la mitad de su reino le podía conceder. Y vemos que Esther, en ese banquete, ella tuvo prudencia y no habló, no dijo nada, ¿verdad?
todo salió como ella lo había planeado y Amán estaba feliz porque el rey y la reina habían comido con él, lo habían invitado a un banquete y qué privilegio, ¿no? Pero ¿qué pasa con Amán? Que cuando él sale y se encuentra con Mardoqueo y ve que está ahí todo, ahora sí que de silicio, porque dicen que rasgó sus vestiduras y estaba ahí a la puerta del palacio, le enciende el coraje y el odio hacia él y manda a hacer lo de la horca que nos mencionaste, ¿verdad? En el patio de su casa. Pero vemos que Esther fue una mujer muy sabia, una mujer muy prudente y con mucha paciencia. Ella atendió, fue anfitriona de ese primer banquete, pero ella invitó a un segundo banquete al rey y a Amán nuevamente. Y qué virtud tan valiosa es la de la paciencia y el tiempo para hablar. Muchas veces nosotros somos dados a hablar fuera de tiempo o a hablar de más. Creo que a mí me ha pasado, ¿verdad? Que a veces hablamos cosas que no deberíamos de hablar, fuera de tiempo, fuera de lugar, y también ante las circunstancias que a veces enfrentamos, somos impacientes. Queremos que cuando nosotros pedimos algo al Señor, el Señor nos responda así de rápido, como que si tuviese una varita mágica, aquí lo tienes, pero no es así. Nosotros tenemos que ser pacientes, y la paciencia que tuvo Esther produjo fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias a esa paciencia pudieron suceder eventos que tal vez fueron claves, como ese día cuando salieron del banquete. Dice que el rey no podía dormir. Sí, no podía importante. dormir, entonces mandó a pedir los escritos para que se los leyeran, los libros, sí. Y él pudiera dormir. Y en ese escrito, en uno de ellos, decía que Mardoqueo lo había salvado de morir envenenado, porque unos eunucos estaban planeando sí, envenenarlo, cierto. ¿verdad? Y no se había hecho nada, había quedado nada más así. Pero vemos que cuando él escucha esto, dice, ¿qué se hizo con aquel hombre que me salvó la vida? Y dijeron, pues nada, ¿no? Sucede que cuando al día siguiente él le pregunta a Amán que qué haría él con un hombre para honrarlo, un hombre que le había salvado la vida, ¿qué haría para honrarlo? Y Amán, pensando que era él, sí, ¿verdad? Es para mí, dice. Dijo, le pondría la corona, le pondría la capa, el caballo real, y Vestido, pasearía, ¿verdad? El vestido real, y pasearía por la ciudad y que todo mundo se inclinara delante de él. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando aquel hombre no era él, sino era Mardoqueo. Y entonces enciende más el odio de este hombre, ¿verdad? Pero vemos que Esther realiza un segundo banquete, invita al rey Amán a otro banquete. Y entonces en ese banquete es cuando ella decide hablar al rey, ¿verdad? Fue valiente, dice, y habló. Y Esther, dice, no se atreve a seguir poniendo a prueba la paciencia de su esposo, así que decide contarle todo en este segundo banquete. Pero ¿cómo hacerlo? El rey mismo se lo pone en bandeja cuando vuelve a preguntarle qué es lo que desea pedirle, que la mitad del reino podría darle si ella lo pedía, ¿verdad? Entonces había llegado el tiempo para hablar. Y creo que también este tiempo para hablar debió haber sido las palabras correctas, de la forma correcta, ¿verdad? Una solicitud correcta. Y es cuando ella le dice al rey, era un asunto delicado, ¿verdad? Porque ella le dice que su pueblo estaba siendo acusado, ahora sí que había sido sentenciado a muerte, ¿verdad? Había sido sentenciado a muerte y que no había manera de cómo ellos pudieran defenderse. Entonces es cuando el rey pregunta que quién hizo tal cosa, y es cuando ella dice, ese hombre que estaba ahí. ¿Cuál fue la sorpresa de Amán? Que fue señalado por la reina. Ese hombre es el que lo hizo. Dice que el rey se enojó tanto que se salió de donde estaba del banquete,
él estaba Sí, sofocado de la ¿verdad? sorpresa del hombre que era su ministro. Y para respirar un poco. Y cuando él regresa, ve a Amán a los pies de Esther, porque Amán estaba pidiéndole clemencia. Imagínense, no se quería inclinar ante los judíos y estaba arrodillado delante de una judía. Y vemos que el rey se enoja porque dijo que quería violentar a su esposa, a la reina, y ya se lo llevan. Y la horca que estaba preparada para Mardoqueo fue usada para él, ¿verdad? Así es. Así que vemos en esto que Esther fue una mujer valiente, fue una mujer sabia, una mujer paciente, una mujer que supo el tiempo en el que ella debería de hablar y también, ¿verdad?, supo cómo hablar, de qué manera hablar, de qué manera pedir. A veces nosotros venimos delante del Señor y no sabemos pedir, no sabemos hablar, no sabemos cómo dirigirnos a Él, no sabemos cómo tratar ciertos asuntos. Y Esther fue una mujer en ese punto sabia, ¿verdad? Porque supo las palabras indicadas, las palabras correctas de cómo hablarle, en este caso, a su esposo, el rey. Ay, que la verdad que el día de hoy, hermano, no sé qué te parece, pero este tema es muy, muy, muy profundo, ¿verdad? Y en estos momentos, ¿verdad?, no podemos avanzar y leer todo el capítulo de Esther, todo el libro de Esther, nos tardaríamos mucho. Pero creo que en este momento podemos aprender algo muy importante de estos puntos que estuvimos refiriendo en estos momentos, ¿verdad? Y la conclusión que podemos dar, nuestro tema, recuerda que el tema es: nada te puede alejar de tu propósito. Y la reina Esther nos enseña cómo superar los obstáculos y avanzar a pesar de los miedos. Aunque ella fue huérfana, aunque ella la obligaron a casarse con alguien que no conocía, ¿verdad?, que estando en un país donde no era de ella, ¿verdad?, esto no impidió para que se convirtiera en una heroína, ¿verdad? Y mantuvo su fe y dignidad. Se rehusó a darse por vencida y supo afrontar los problemas con tacto, con sabiduría, paciencia, siendo valerosa y defendiendo a su pueblo junto con Mardoqueo, ¿verdad? Y en este momento podemos decir que a partir de esto, ese pueblo era donde venía el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa enseñanza, hermano. Esperamos, ¿verdad?, que tú puedas aplicarlo a tu vida. Y recuerda, esto es para mujeres, hombres, jóvenes, señoritas y aún los niños. O la obediencia, ¿verdad? Y esto fue un tema muy amplio, ¿verdad? Muy amplio y muy interesante de conocer la vida de la reina Esther. Pues y de Mardoqueo. Y de Mardoqueo, ¿verdad? Pues, Maribel, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció este momento, verdad, de compartir esta palabra? Creo que a veces no nos tomamos el tiempo para meditar en la palabra cuando la leemos, y hay puntos que parecen tan insignificantes, pero que enseñan mucho, ¿verdad? Y lo que te decía al principio era que yo nunca había tomado en cuenta que Mardoqueo hizo la función de padre al educar a Esther, como les decía al principio, un padre que supo guiarla en los caminos del Señor, que aunque no era su hija, pero la educó, la formó y aún siempre la aconsejó, y creo que mucho de lo que Esther fue porque Mardoqueo la supo educar en los caminos del Señor. Así que, amados hermanos, padres de familia, les invitamos para que no desistamos de educar y traer a nuestros hijos a los caminos del Señor. Yo sé que a veces es algo difícil. Mi hija, cuando estaba chiquita, decía: es que ningún día me puedo levantar tarde, porque la traía los sábados a chicos y todos los días iba a la escuela, ¿verdad? Pero creo que eso la ayudó en cierta manera a formarse y en su servicio para el Señor. Así que hay puntos, amados hermanos, que tenemos que tomar en cuenta y no debemos dejar pasar por alto. Así es. Muchas gracias por tu atención, y la verdad que ha sido una enseñanza muy hermosa para compartir con todos ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio de Su Presencia en Casa.